con Yanira Rodríguez, Juan Carlos Matos y esta servidora Moraima Oyola. Y anunciamos desde el inicio del programa que tenemos un invitado con un testimonio impactante. Así que mira, estamos conectados a través del Facebook de Nueva Vida. Óyeme, si yo fuera tú, yo llamo a alguien que se conecte porque sé que este testimonio va a impactar a muchas personas. Hoy nos acompaña Edwin Aponte, a quien le damos la bienvenida cerrando el día. Para nosotros es un placer inmenso tenerte aquí. Primero te felicito por haber superado tanto en la vida. Gracias. Y por decidir romper el silencio y hoy compartir tu historia solamente por que otros puedan salir de ese dolor donde están. Sabemos que tu testimonio lo estás llevando para que gente también sea libre. A los 5 años. Sí, ese es el objetivo principal, llevar este mensaje a muchos otros que tienen ese miedo y esa... Edwin, habla un poquito el micrófono y pégatelo un poquito más. Ese miedo de abrirse y decir todas estas cosas tan difíciles que han pasado. Sí. Inmediatamente, ¿verdad? Fue a los 5 añitos, mi mamá se había divorciado, luego entonces, se convivió con esta otra persona y entonces pues ya yo no tenía una figura paterna. Ajá. Pues entonces obviamente esta persona pues era mi figura paterna adoptada. Pues tenía que obedecer todo lo que dijera. Pues prácticamente yo con esa carencia pues entonces comencé a buscar, ¿verdad? De cómo relacionarme con él y entonces él comenzó a insinuarme sexualmente. ¿Cómo? Jugando. Y obviamente 5 años, o sea, yo lo que quería era compartir. Totalmente inocente. 5 añitos. Para mí, pues entonces, si él, que era el adulto, eso era normal. Exacto. Aparentemente. Sin duda, un niño de 5 años. Vamos a jugar, pero lo que siempre me estaba curioso, que día tras día me decía, no se lo puedes decir a nadie, te tienes que quedar callado, eso es entre tú y yo. Eso es entre tú y yo, y siempre, ¿verdad? Con ese miedo, incentivando eso siempre. ¿Qué pasa? Era un hombre muy masculino, líder de la comunidad donde vivíamos. Digo líder porque era el presidente de la comunidad. O sea, era una persona muy respetada, pero poco a poco, ya yo me estaba como que cansando. Comencé a entender, ¿verdad? Que ya esto no estaba bien. Pero ya tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque era una persona muy autoritaria, muy fuerte. Mi mamá estaba trabajando, obviamente ella estaba ocupada, pero siempre sabía que si yo le decía a mi mamá, ella me iba a defender. Si yo le decía a ella iba a acudir a mi rescate, pero tenía miedo de que pasara. Okay. Pero entonces por eso callé. Qué mezcla interesante, ¿verdad? Cuando yo lo escucho hablar a él y uno ha escuchado a otras víctimas en situaciones similares, son situaciones particulares bien comunes en esas edades y la dinámica que él expresa, ¿verdad? Que por un lado confiaba en la mamá, pero por otro lado tenía miedo. El miedo. Sí, y todo eso ocurrió, ¿verdad? Empezó a los 5 años, pero tomó ¿cuántos años en lo que tú empiezas a tener conciencia? O sea, todo esto siguió transcurriendo hasta que yo dije ya, a los 18 años. Wow. A los 18 años yo entro a la universidad y entonces comienzo a buscar ayuda. Pero estaba sin identidad. Estaba buscando dónde refugiarme. Fui con muchas amistades a buscar en discotecas, en party. A mí me gusta cantar. Soy una familia que ha pasado también por esto. Prácticamente la mayoría de mi familia también. Esto ha sido generacionalmente. Wow. Si yo cuento para atrás, mi generación sería la 4ª generación que ha pasado por esto. Por abuso sexual. Wow. Tanto varones como féminas, como nenas. Correcto. Wow. Qué fuerte. En una familia muy ministerial, una familia que tienen don y talentos en la música, en la adoración, en intercesión, en guerra espiritual y todas estas cosas. Y yo sé que por eso ha sido bien atacada. Pero ¿qué pasa? Llegó un día, y ese fue el día más importante. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo quería, hubo una situación muy fuerte en mi casa. Y hubo un choque en la cual yo abrí mi boca y se lo dije a mi mamá. Ella cerró la puerta y me dijo, ahora me vas a contar todo. Comencé a contar, pero ya yo estaba tan nervioso, asustado, ¿qué iba a pasar? Llamé a mi tía, que mi tía es pastora. Y ella llegó y solamente me dio un abrazo.
Wow. ¿Qué pasa con ese abrazo? Ok, cualquier persona me daba un abrazo, pero ese abrazo fue bien diferente. Cuando me dio ese abrazo, yo pude sentir una libertad de un rompimiento tan sobrenatural que yo sentí que en mi vida se rompieron cadenas y cosas dentro de mí estaban saliendo. ¿Qué sucede? Pues entonces ahí comencé a confesar y sentir esa libertad, y ella entrevista, porque ella también había pasado por lo mismo. Pero ella pues siguió, ¿verdad?, creciendo y desarrollándose en la consejería con relación a este tema, y ya tiene un doctorado. Wow. En consejería en abuso sexual. Y en... Poderoso, ¿verdad? Sí, wow. Oye, lo que se supone que ocurra para destrucción de una vida fue para bien, canalizada de la manera correcta, mismo. Cuando Dios irrumpe y la persona tiene la actitud correcta, así mismo. Se le vira la tortilla al diablo, volviéndolo a mencionar. Se le vira la tortilla. Edwin, antes que continúes, tú dices que ese abrazo te dio libertad, pero tú estás hablando no solamente de lo que viviste de niño, no estabas prisionero de lo que viviste de niño, sino lo que buscabas en la calle también. En otras identidades, en recurriendo en brazos de otras personas, de otros varones, porque por lo mismo, por la base, o sea, no tenía ese fundamento de paternidad, y eso es lo que yo estaba buscando. Okay. Esa paternidad, buscando en afecto masculino, afecto de otras personas que realmente pudieran llenar mi corazón. Pero, ¿qué pasa? Llegó este momento, antes de esto, antes de que aconteciera todo esto y fuera descubierto, yo escuchaba música cristiana. Mi hermano me daba una cassette con música cristiana, y eso era lo único que me podía dar paz. Porque obviamente en este estado, cuando yo dije yo vivía en momentos de mucha ansiedad, de muchas depresiones, de muchos corajes y mucha ira, y nadie sabía por qué yo tenía tanto coraje, y me regañaban tanto porque yo me portaba muy mal. Pero es que yo estaba pasando todas estas cosas. Pero mi hermano me dejó una música cristiana, y escuchaba esta música, y era donde único podía encontrar paz. Llegué a la iglesia y escuchaba esta otra música. Y ahí es donde comencé a relacionarme con mi Abba Padre. Wow. A relacionarme con mi Abba Padre depositó en mí esa identidad de que soy hijo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que me juzgaban, que aunque estaba en la iglesia, que aunque Dios me había sanado, que aunque Dios había restaurado, tenía una evidencia de mi pasado. Y pude comprender con un predicador que pasó por lo mismo que yo, y él le dijo que estas marcas, estos manerismos y estas cosas son solamente cicatrices de lo que pasó. Ya no me duelen, ya lo puedo decir libremente, pero sí ciertamente son cicatrices de lo que Dios ya hizo en mi vida, de Dios, lo que Dios ya me ha sanado sobre mi corazón. Y comienzo a adorar, comienzo a alabar al Señor, y ahí es donde yo encuentro esa relación que realmente es lo que yo estaba buscando. La relación de un padre con la relación de mi Abba Padre. Sí. Y yo lloraba, yo gemía, y ahí es donde yo comencé a fortalecerme, comencé a tener esa autoridad que Él depositó en mí. Y en un momento, pues cuando estaba adorando en el altar, vi a esta muchacha entrar por la puerta. Y yo dije, wow. Wow. Y pues ahí comenzamos a hablar y comenzamos a dialogar y todas estas cosas. Obviamente tuvo un proceso de restauración, porque tuve que ir a donde psicólogos, tuve que ir recuperándome, ¿verdad? Pero mediante todo esto acontecía, Dios ya tenía algo separado para mí. Yo no tenía ningún pensamiento de que yo tenía que querer una relación, pero sí Dios tenía ya el objetivo. Y pues poco a poco, pues entonces cuando acepté al Señor, luego de 2 años, pues me casé. Mentira, luego de 2 años conocí a mi esposa, y a los 4 años me casé. Y desde ahí en adelante es donde el Señor ha seguido trabajando. He ido a radio, he ido a televisión, he ido de viajes misioneros a República Dominicana, y ha sido de mucho impacto a esas personas que han pasado también por lo mismo o similares o aún hasta peores. Y realmente ha sido de edificación para estas personas. Hemos sido trabajando también en los evangelismos, y
principalmente lo que me apasiona y lo que el Señor, ¿verdad?, ha depositado en mí, en adorar al Señor. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Pues me casé, como le había mencionado, ya tengo 2 hijos preciosos, Merab Sinaí, que se llama nombre. Lucha, el que lucha por el lugar santísimo. Wow. En adoración. Hermoso. Y Uziel, fuerza de Dios. Mira Excelente. eso, ¿estás estudiando medicina? Pues seguí estudiando, fui mi enfermero por 12 años y Dios me dio una palabra. Me dijo que veía mi título como médico. Y yo seguí en pos de esa palabra. Fue bien fuerte porque tuve un par de años, pero en este año, 2018, el Señor le plació depositarme, ¿verdad? Ese regalo de pertenecer a la escuela de medicina, y estoy estudiando medicina y estoy en mi 2º semestre. Excelente. Bien fuerte, sigan orando por mí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Es bien cuesta arriba, pero yo tengo una palabra que me sigue, que es conquistar a muchas personas, a impactar a muchas personas y llegar a los corazones de mucha gente que necesita restauración. Excelente. Y mi evidencia de lo que ha hecho. Wow. A mí me impacta mucho la parte del abrazo, ese abrazo de tu tía. Ajá. Porque yo siempre digo que hay abrazos que sanan, que hay abrazos que libertan, pero son unos abrazos que Dios mismo envía. Y me impacta mucho porque yo sé que en ese momento que recibiste ese abrazo, bien como lo testificas, fue que comenzó todo eso en ti. Un rompimiento todo total. eso en tu vida. Así que definitivamente ¿verdad? Este paréntesis es para decirle a esas personas que, oye, en ese momento que sientan que Dios les está enviando a dar ese abrazo, que lo den sin temor, porque mira lo que se provocó a través de este abrazo en tu vida, porque ciertamente hay abrazos que sanan, hay abrazos que libertan. Ella inclusive tuvo oportunidades mucho antes de ese evento para poder interceptarme, porque ella veía que algo me estaba ocurriendo. Obviamente, por ella había pasado por lo mismo. Estaba dándole señales. Pero no fue hasta ese día que el Señor, ¿verdad? Yo digo que fue un abrazo tan ungido, porque yo no lo resistía. Yo no quería, porque yo me sentía inmerecedor de ese abrazo, y ahí fue donde yo pude tener esa libertad. Maravilloso. Y entonces, obviamente, pues ahí fue donde comencé a buscar del Señor y seguir, ¿verdad? Su amor. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Sí, antes de la pausa, Juan, me encantaría que la gente se quedara conectada, porque ahora vamos a hablar qué ocurrió con la persona que te hizo daño, con la persona que en ese momento dado se llevó tus ilusiones, porque dentro de ti hay un deseo que el público en breve va a conocer. Excelente. Venimos en breve, no se vaya nadie. Así es.